Para muchas personas, la fe es un concepto unitario. ¿Qué quiero decir con concepto unitario? Que solo tiene un valor y ese valor está depositado cuando una persona recibe el evangelio, reconoce que es pecador, pide al Señor, clama al Señor que le perdone sus pecados y que sea el dueño de su vida. Es ahí donde cree. Por ese momento que él cree o ella cree, eso se llama fe. Y por medio de esa fe en Jesucristo que recibe salvación. Entonces, en otras palabras, la fe es lo que nos da salvación. Por medio de la fe dice que nosotros recibimos salvación. Efesios capítulo 2 dice, por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. O sea que si usted no tiene fe, usted no puede tener salvación. Y muchos lo piensan eso. Tienen ese concepto de que la fe es necesaria para salvación. Pero hay un punto más importante. La realidad es que la fe tiene dos valores. Y tiene dos valores. Uno es para salvación, que necesita tener fe para salvación. Se necesita tener confianza en Jesucristo para la salvación. Pero el otro valor es que se necesita depositar esa fe en Jesucristo para vivir una vida que le dé gloria a Él, que lo glorifique a Él. Así es que la fe no solamente es para salvación, sino que para vivir honrándole y glorificándole a Él. Esos son los dos valores que tiene la fe. No solamente es necesaria para recibir salvación, sino que para vivir una vida que agrade a Jesús a través de nuestra obediencia y fidelidad. Y esto es lo que tengo en mente. Usted sabe que nuestra cultura está obsesionada con las redes sociales. ¿Por qué? Porque nos permiten seguir a cualquier persona en todo el mundo, ya sea una celebridad, ya sea amigos o cualquier persona en el mundo, amigos de la infancia, antiguos compañeros de clase, celebridades y aún personas que ni siquiera conocemos. Nos permiten las redes sociales seguir a estas personas. Pero todos sabemos que seguir a alguien en Twitter o en Instagram no es lo mismo, no tiene nada que ver, no se parece nada en lo absoluto a lo que es seguir a Jesús. Prácticamente lo que dijo Jesús en Marcos 8:34, que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que dice Marcos. Pero muchas personas piensan, bueno, seguir a alguien en Instagram o en Twitter es similar. Y piensan, bueno, voy a seguir hacia el Señor. Y no quiere decir que seguir a Jesús es mantenerse actualizado con lo que Él hizo durante el día. O saber qué es lo que cenó. O qué desayunó esta mañana. O ver qué pensamiento haya posteado en su página. Seguir a Jesús significa vivir en una relación permanente. Significa que usted le conoce a Él de la misma forma que Él le conoce a usted. Debido a esa relación es que podemos ser capaces de confiar en Él. En otras palabras, de tener fe en Él y seguir su liderazgo. Recuerde que la fe no solamente es necesaria para recibir salvación, sino para seguir al Señor Jesucristo. Es ahí donde está el segundo valor de la fe. Por lo tanto, es necesario en una relación, así como la del Señor Jesucristo, como en cualquier relación humana, tener este ingrediente. Y ese ingrediente clave es la confianza, que también se conoce como fe. Y sabemos que es verdad. Cuando usted confía en un amigo, significa que usted puede depender de él o de ella. Significa que usted puede compartir cosas confidenciales. También eso puede decir que usted le puede pedir ayuda porque todo está generado, todo está fundamentado en confianza, en fidelidad en esa amistad. Y es lo mismo que sucede con el Señor Jesucristo. Para que una relación con el Señor Jesucristo funcione, se necesita fe.
Se necesita confianza. Ahora, la fe no solo es necesaria, como dije, para recibir salvación. Y vamos a ver en esta historia cómo esa fe de seguir al Señor, de depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fidelidad en Él, es algo importantísimo en la vida de cada cristiano. Así que vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 9, comenzando en los versículos del 14 al 18, para entender lo que es confiar en el Señor Jesucristo de la forma que Él quiere que nosotros confiemos en Él. No de la forma que nosotros tal vez razonemos o nosotros interpretemos su palabra. Dice los versículos del 14 en adelante en Marcos 9. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que le rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. El Señor está viniendo con Pedro, con Juan y con Santiago. No, con Pedro, Jacobo y Juan, del monte donde había sido transfigurado. Están bajando del monte y es ahí que dice, cuando volvieron a los discípulos, al resto de los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Esta es la situación que encuentra el Señor regresando de su transfiguración. Como les dije anteriormente, esta historia tiene que ver mucho con la fe. Y vamos a ver entonces qué es nuestra fe en esta historia. Hay tres elementos en esta historia que reflejan cómo confiamos y depositamos nuestra fe en Jesús. Cómo nosotros lo hacemos de una forma humana. Y vamos a ver estos tres elementos. Y el primer elemento es la fe de la multitud. Vamos a ver la fe de la multitud, porque si ustedes se fijan, regresa el Señor Jesucristo con sus 3 discípulos y encuentra una multitud rodeando al resto de los discípulos. Cuando Jesús, Pedro, Jacobo y Juan bajan de la montaña, se encuentra con esta gran multitud que tiene rodeados a estos discípulos. Marcos describe que esta multitud está a la expectativa de una discusión entre los discípulos y unos escribas, que es muy probable estaban aprovechando la incapacidad, la ausencia también del Señor Jesucristo, la ausencia del Señor Jesucristo y la incapacidad de los discípulos de sanar a este muchacho. O sea que ellos estaban aprovechando, aquí no está el maestro, el rabí de ellos, y es el momento que les vamos a dar una buena sacudida. ¿Por qué? Porque ellos querían dar el punto de que estaban en lo correcto, una buena interpretación de lo que es la ley de Moisés, y en eso estaban. Porque anteriormente recuerden que le habían dicho ellos y los fariseos al Señor Jesús que por medio de Satanás es que él sacaba a los demonios. Cuando esta multitud se da cuenta de la presencia de Jesús, entonces dice el pasaje que quedaron sorprendidos, que ellos estaban sorprendidos. Es por eso que al notar la llegada del Señor salen corriendo. Salen corriendo de una forma como que si estuvieran esperando a alguien famoso, una estrella de cine, un cantante o un jugador de fútbol, por ahí, por así decirlo, o un deportista famoso. Así salen. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba en apogeo un grupo de 5 muchachitos, y llegaron a Honduras, este grupito, y llegaron iban a tener concierto en el estadio de la ciudad, y una multitud, pero multitud de jovencitos también esperando que llegaran, y lo estaban esperando por una salida en el aeropuerto. Pero los muchachos estos llegaron por otra puerta, por otra salida. Y cuando esta multitud se da cuenta
que este grupo está saliendo por otra salida, se arma una estampida y una gritolera. Era algo, pero un caos, queriendo acercarse a ellos. Y ya me imagino esta multitud que se dan cuenta que están rodeando a los discípulos, pero se dan cuenta que en otro lugar viene el Señor Jesús. Y ya me imagino saliendo, levantando una nube de polvo, porque en ese tiempo no había pavimento, nada había concreto, sino que todo era polvo. Estoy visualizando esto de esta forma, como que si él fuera alguien, como una cantante famoso, un artista de cine o un televangelista de estos tiempos. Ahora, la palabra griega que Marcos usa para referirse a la sorpresa de la multitud es exektambetesan. Exektambetesan está en la pantalla, y esto quiere decir estar excesivamente emocionado por algo o alguien. Estamos diciendo excesivamente, llegando al punto del desmayo tal vez. Esto sucedió también cuando el grupo inglés, el grupo británico The Beatles, llegó aquí a Nueva York. Y salieron las noticias como las muchachas estaban en el concierto ellos y las muchachas se desmayaban. Ellos estaban experimentando eso, estaban demasiado excesivamente emocionadas. Y esto es lo que estaba sucediendo con esta multitud. Marcos no está exagerando nada en esto. Decía que estaban demasiado exagerados. Ahora, esta emoción ya puede ser excesivamente buena o excesivamente mala. La multitud estaba esperando al Señor Jesús porque deseaban experimentar ese milagro. Estaban viendo así, a ver a qué horas iba a suceder este milagro. En cambio, se quedan defraudados al no llevarse a cabo la sanidad por medio de los discípulos. Pero se entretienen con la discusión que tienen los discípulos con los escribas. Están en esto bien entretenida la multitud, buscando un entretenimiento entre la sanidad y ahora la discusión. Pero cuando llega el Señor salen corriendo. ¿Por qué? Porque querían ver esa alternativa. Ya vino el que en realidad puede hacer el milagro. Ellos creían que Jesús podía hacer el milagro porque lo habían experimentado anteriormente. Y eso sucede también en nuestra generación. Y fíjense bien, nuestra generación es privilegiada. ¿Qué tiene que ver nuestra generación con esto? Fíjense bien, nuestra generación es privilegiada. ¿Por qué? Porque en estos días usted puede obtener una Biblia. Y la puede obtener en diferentes versiones. Ya sea la Reina Valera antigua, la Reina del 60, la Reina del 95, la actualizada. Puede tener la Biblia de las Américas, la versión Dios habla hoy, Nueva Tradición Viviente, Nueva Versión Internacional. Y no solamente eso, si usted quiere ser tradicionalista, puede irse la de los años 1500 que se llama la Biblia del Oso, que tiene un español arcaico. O sea que es un español antiguo. Pero también usted puede encontrar la Biblia en griego, la Biblia en hebreo, en cualquier idioma usted la puede encontrar hoy. La puede encontrar en papel, la puede encontrar también en una aplicación electrónica para su tableta o para su teléfono inteligente. Hoy tiene usted ese gran privilegio. También usted puede encontrar una iglesia en cualquier lugar, ya sea en un barrio, una colonia, en una ciudad, en un estado, en un país, donde quiera que usted vaya, va a encontrar una iglesia. Y puede decir, qué bueno, qué bendición. Pero sabe también que eso es un grave problema. Ahora, usted puede decir, sin necesidad de hacerse miembro de esa iglesia, usted dice, voy a ir a esta iglesia porque esta iglesia me gusta la alabanza. Sin necesidad de comprometerse con esa congregación. Puede ir a otra congregación y dice, no, me gusta más aquella iglesia porque me gusta cómo predica el pastor o cómo dan la doctrina o cómo imparten la escuela dominical o el estudio bíblico. O también le puede decir, me gusta esta otra iglesia porque hay una comunión diferente. Es más, hay personas que deciden ir a otras iglesias porque por los programas que hay para los niños y para la familia. Todos podemos encontrar
una razón por la cual buscar en un lugar donde podamos ser entretenidos de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a nuestras necesidades. Encuentran ahora la relación con esta multitud. Hay muchas personas que asisten a estas iglesias porque son entretenidas. Y esto sucede porque no hay una fe, una convicción para relacionarse, para comprometerse a este sistema o al sistema que Dios ha implantado. ¿Sabe cómo se le llama a esta actitud de estas personas? Se le llama un consumismo eclesiástico. La persona busca encontrar algo que llene sus necesidades de acuerdo a sus gustos. Pero el problema es que estas personas no les gusta someterse al liderazgo que Dios ha implantado en la iglesia. No hay compromiso con la iglesia. Tienen fe y creen en Cristo Jesús para salvación, pero no tienen esa fe y esa confianza y ese compromiso y esa lealtad para someterse y para involucrarse de una forma completa al liderazgo del Señor Jesucristo. Prefieren estar como simples espectadores y ser entretenidos por el poder de Dios. Esta es la fe de la multitud. Ahora, vamos a ver la fe del padre del muchacho endemoniado. Vamos a ver la fe de aquella persona, de aquel individuo que ha creído en el Señor Jesucristo. El padre del muchacho tenía fe que Jesús podía sanar a su hijo. Después de todo, no tenía muchas opciones porque sus opciones se habían acabado. Y ya no tenía nada que perder. Ha de haber dicho, bueno, aquí está Jesús, y ya que está aquí, que ya tiene una fama de sanidades, no tengo nada que perder. Voy a llevar a mi muchacho. Y de todos modos, si esa era la única opción que tenía, no iba a haber ningún problema porque sabía muy bien que si Jesús le podía sanar a su muchacho, a su hijo. Y aun cuando Jesús no estaba ahí, todavía tenía fe de que sus discípulos podían hacer el milagro. De todos modos, dicen que el alumno tiene, una vez que ha sido investido por el maestro, tienen el mismo poder. Va a ser lo mismo que los discípulos lo hagan que el maestro. Tenía cierta fe el hombre en el poder que tenía el Señor Jesús. Podía decir que sus discípulos tenían un poder similar como para sanar al muchacho. Su fe y confianza estaban puestas en esta última opción, pero había un problema. El padre tenía dudas. Ya en ese momento tenía dudas porque los discípulos no pudieron sanar al muchacho. Y dice, si este es el mismo poder que tiene el maestro de ellos, es muy probable entonces que el maestro no tenga el poder de sanar a mi hijo. Porque es el mismo tipo de poder. Él no sabía a ciencia cierta si Jesús tendría el poder para hacerlo. Y cuando Jesús llega a la vida de la persona a través del evangelio, esa persona deposita su confianza en Jesús como salvador de su vida. Y cree que eso es todo lo que se necesita para ser cristiano y seguidor de Jesucristo. Pero probablemente es aquí donde la persona no ha experimentado las pruebas que lo retan su verdadera fe y confianza en Él. No ha experimentado esas pruebas. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque esas pruebas son donde uno puede entender y experimentar y depositar la fe en el Señor. Es ahí donde uno puede ver, donde puede experimentar, donde puede depositar completamente todo su ser en el Señor Jesucristo. Su fe es débil por la duda y desconfianza, por la poca relación entre la persona y Cristo Jesús. Esta es la situación de la fe de un individuo, de alguien como una persona. Pero vamos a ver el tercer elemento, la fe de los discípulos del Señor. Ya en este punto los discípulos tenían cierto nivel de fe. ¿Por qué?
Si usted recuerda en el capítulo 6, el Señor les dio autoridad ¿para qué? Para que fueran enviados de dos en dos, a sacar demonios, a sanar enfermos y a hacer convencer a las personas al arrepentimiento de sus pecados. Ellos ya habían experimentado esto, ya lo habían llevado a cabo y venían con buenos reportes al Señor. Cuando regresaron, le decían, sí, los demonios se someten, las enfermedades son sanadas y las personas se arrepienten. Con ese reporte llegaron. Así es que sí hay cierto nivel de fe y confianza entre los discípulos para llevar a cabo esta sanidad. Ahora, fíjense bien que tienen tanta seguridad, tanta confianza, que se atreven a hacerlo en público. Se atreven a hacerlo en frente de los escribas. Se atreven a hacerlo en frente de toda la comunidad. Y en frente de los escribas estamos hablando que se atreven a hacerlo en frente de los enemigos del Señor Jesús. Ahora, la humillación no se hace esperar, hermanos, por parte de los escribas. Estos estaban listos. Estos estaban como aquellos, como dice un dicho, aquella persona que tiene una pistola y dice, yo soy tan nervioso que yo le tiro a lo que se mueva. Así estaban estos escribas, esperando cualquier error de los discípulos y del Señor Jesucristo. Y finalmente se les da el caso. Aquí están. Y agarran a humillarlos a los discípulos. Es en este momento que la presencia de Jesús cae como un alivio para los discípulos. Ya me imagino los discípulos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué echamos mano para salir de este problema? Y cuando ven al Señor dicen, ya se nos arregló el panorama aquí. Ya el Señor nos va a defender. Ya el Señor nos va a librar de esta situación. Es lo mismo que sentía la multitud. Es lo mismo que sintió el padre del hijo endemoniado. Y es lo mismo que estaban sintiendo los discípulos. Está el Señor. Y todos se van hacia Él. Pero vamos a ver la respuesta del Señor. Cómo el Señor responde a esta situación, esta condición de fe de todas las personas. Y vemos que Jesús revela la condición primeramente de nuestra fe. El Señor lo que hace primero es revelar nuestra condición de fe. Y ante esta situación, la respuesta de Jesús demuestra cuál es la verdadera condición de la congregación, de el cristiano en persona, en unidad, y también del líder de esa congregación. Versículo 19, respondiéndole Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Ustedes han escuchado esta frase, Dios es amor. Smile, Jesus loves you. Sonríe, Cristo te ama. Y es cierto, el Señor nos ama, pero también no quiere decir que el Señor se enfade con nosotros, se frustre con nosotros. Como dije anteriormente, en esta historia hay tres elementos que reflejan cómo confiamos y depositamos nuestra fe en Jesús. Jesús aquí está frustrado con la multitud, con los escribas, el padre del muchacho y con sus discípulos al ver la raquítica fe que ellos tienen, al ver esa fe tan pálida, tan enclenque, tan enfermiza que tienen todos. Esta es la misma reacción que Dios tuvo también con el pueblo de Israel en Deuteronomio 32:20. No, durante ese momento Dios pasó unas con el pueblo de Israel y todos nosotros decimos, si yo hubiera estado en esa situación, yo hubiera actuado diferente. Pero ¿sabe qué? No hay una diferencia entre la reacción del pueblo en el desierto como la que nosotros tenemos hoy. Muchos de nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesús para salvación. Sin embargo, carecemos de la fe necesaria en la rutina diaria de nuestra vida. Todavía tenemos mucho que hacer en eso, mucho que trabajar en eso. Podemos tener grandes días, especialmente los domingos cuando venimos, alabamos al Señor, tenemos comunión, escuchamos la palabra del Señor.
somos exaltados por medio de la palabra, también somos sacudidos por medio de la palabra. Pero cuando llega el lunes, ahí viene la realidad. Comienza entonces la realidad, todas las presiones que tenemos, todas las responsabilidades, todos nuestros temores vienen de nuevo. Es aquí donde en realidad debe de demostrarse esa fe que necesitamos o que tenemos para vivir. Pero viene la duda, viene la desconfianza, y esto es un insulto para el Señor. La palabra incrédulos es traducida del griego como apistos y significa, escuche bien, cuando él dice, oh generación incrédula, le está diciendo apistos y significa alguien que es desconfiado, que es desleal, o sea, que desconfía de alguien, que no cree en alguien o en algo. El Señor está molesto, el Señor está indignado, el Señor se siente insultado. Usted y yo encaramos pruebas todos los días, ya sea de obediencia, pruebas en la obediencia, pruebas en la moral, pruebas en lo doctrinal, pruebas en lo espiritual. Y nuestra reacción a esas pruebas determina cuánto confiamos en el Señor Jesús. De acuerdo a cómo usted reacciona en las pruebas diarias, digo diarias, no solamente digo en su vida, diarias, de acuerdo a cómo usted reacciona, eso dice qué tanta confianza usted tiene en el Señor Jesucristo. Si tan solo recordáramos a cada momento que Jesús no nos dejó solos para vivir por nuestra cuenta. El Señor dice, ¿qué dice en Juan? No os dejaré solos, os mandaré un consolador. El Señor está con nosotros. Si tan siquiera recordáramos eso, no le insultaríamos con nuestra débil fe. Él quiere que crezcamos como sus seguidores, incluso más allá de lo que nosotros podamos pensar. Ahora, usted puede pensar, bueno, el Señor, ¿por qué entonces no me protege? Si soy su hijo, ¿por qué no me protege? Un momentito. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta del poder, del cuidado, de la misericordia, de la fidelidad del Señor? A través de las pruebas. El Señor permite las pruebas para que usted y yo podamos ver todos estos atributos de Él. Podamos ver su misericordia. Podamos ver su fidelidad. Podamos ver su poder. Podamos ver su amor. Podamos ver su santidad y su gloria. Las permite para que nosotros tengamos oportunidades para recurrir a Él en nuestra fe. Para que podamos experimentar todo lo que Él es. Y esto no nos debe de extrañar, hermanos. Por esa razón, el Señor Jesús nos ayuda a confiar en Él. No nos deja solos. No crea que esto es responsabilidad completamente suya. El Señor le ayuda, el Señor le da todas las herramientas a usted y a mí para que podamos confiar en Él de la forma en que Él quiere que lo hagamos. A pesar del enojo del Señor, vemos cuán amable y cariñoso es Él ante nuestra necesidad. Podría haber dicho el Señor a este padre, ¿sabes qué? Tu hijo está sano, quiero que sea sano, y ahí nomás llega todo el problema. Pero no lo hace así. El Señor hace algo muy especial que lo hace también con todos nosotros. Se involucra en el dolor del Padre, muestra su profunda humanidad y su deseo de relacionarse con este Padre. Es lo que hace. Así como el capítulo 8 de Mateo, que dice en la alimentación de los 4,000, que le dice a sus discípulos, tengo compasión por la multitud. El Señor muestra su compasión por el dolor de este padre, por su dolor, por su necesidad, por su angustia. Sigamos viendo los versos del 20 al 21. Dice aquí, después que les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Después dice, traedme al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, o sea, el espíritu, el demonio, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a la tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?
Y él respondió desde su niñez. El Señor no le estaba preguntando al Padre todo esto porque no lo sabía. El Señor Jesucristo ya lo sabía, pero él comenzó una relación íntima con el Padre, para que el Padre pudiera ver de que el Señor se preocupa por usted y por mí de una forma personal, íntima, cercana. Él cuida de sus inquietudes. Él conoce todas sus necesidades. Él las conoce. Él es el Padre amoroso que quiere escuchar y cuidar de sus hijos. Y no solamente solucionar nuestros problemas. Él valora la relación de cada uno de nosotros. Y podemos ver cómo este Padre le explica las cosas a Jesús. Y es en ese acercamiento donde realmente se revela lo que en realidad como el Señor quiere que nosotros depositemos nuestra fe en Él. Versículos del 22 al 24. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, voy a repetir esto. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Este versículo 23, hermanos, es clave. El padre del muchacho hace una petición condicionada. Le dice, pero si tú puedes. Ahora, si lo ponemos en un lenguaje actual, en una reacción actual, el Señor Jesucristo pudo haberle dicho así, que si puedo hacer algo. Por favor, por supuesto que puedo hacer algo. Soy el Hijo del Hombre. ¿Sabe usted cuando dice aquí, pero si tú puedes, está diciendo, en el griego está diciendo, si estás capacitado, si estás apto para hacerlo. Por esa es la razón que el Señor dice que si puedo hacer algo, por favor, en otras palabras, que si estoy capacitado, claro que estoy capacitado. ¿Por qué? Todo dice, todo, por favor, por supuesto que puedo hacer algo. Todo es posible para el que cree. En otras palabras, todo le es posible para aquel que está capacitado. Le está preguntando, pero si tú puedes, o sea, ¿estás capacitado, Señor, para hacer este milagro? ¿Cómo de que si estoy capacitado? Estoy capacitado porque creo, porque soy el Hijo del Hombre, porque he creído a mi Padre, porque le soy fiel a mi Padre, por eso estoy capacitado para hacer estas cosas. Pero hay algo importante. El Señor Jesús no le está diciendo a él, todo aquel le es posible, todo le es posible a aquel que cree. Le está diciendo, ve mi ejemplo, yo creo al que me envió, que es mi Padre. Por ende, tú necesitas creer que yo lo puedo hacer. Tú necesitas depositar tu fe en mí para que puedas experimentar el poder de Dios. El Padre comprendió lo que Jesús estaba diciendo. En otras palabras, el Señor le está diciendo, esta es mi capacidad de creer. Ahora, eso es lo mismo que necesitas tener vos. Necesitas tener la capacidad de creer. Es por eso que vemos la maravillosa respuesta del Padre. Enseguida, Él se dio cuenta de eso. Necesito creer de la misma forma que este hombre cree a Dios. Él no sabía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en ese momento dice, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando este hombre dice, creo, ayúdame en mi incredulidad, le está diciendo, creo, deposito toda mi confianza en ti. Porque yo no lo puedo hacer solo. Necesito que vos lo hagas. Es ahí donde el hombre deposita toda su confianza, toda su lealtad, toda su fe en el Señor Jesucristo.
Y aquí es donde vemos esa diferencia. La diferencia entre creer en el Señor y vivir creyendo en Él. ¿Es esa la historia de su relación con Jesús? ¿Vive usted creyendo en Él o vive creyendo en Él? ¿Cree que usted puede vivir por Él o vive creyendo que usted puede vivir en Él? Creemos en Jesús, su poder y compasión, pero todavía tenemos la incredulidad en nuestros corazones, o como lo describe la palabra en griego, desconfianza. Todavía tenemos desconfianza. Fíjense bien cómo trabaja la desconfianza en el ser humano. Tenemos una relación con alguna persona, con un compañero de trabajo, y sabemos que esa persona en el pasado tiene una conducta de llegar tarde todo el tiempo al trabajo. Y cuando se necesita que esa persona esté a tiempo, uno se le pregunta, ¿será que va a llegar a tiempo o no va a llegar a tiempo? Uno se pregunta, ¿por qué? Por el historial de esa persona. Y uno tiene desconfianza, no creo que llegue a tiempo. Ya hay un historial de esta persona. Pero en el Señor Jesucristo encontramos algo diferente. Él nos ha demostrado día con día a través de nuestra vida que Él es fiel, que Él es poderoso, que es misericordioso, que es lleno de gracia, que es amoroso. Pero cuando enfrentamos nuestras pruebas, lo primero que nos enfocamos es el problema, no en realidad en quién hemos depositado nuestra fe. Es ahí el problema. Es ahí donde nuestra fe es raquítica. Pero si volvemos, hermanos, al problema con los discípulos, ahí vamos a vernos reflejados nosotros. Dice los versículos 25 al 29, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, escuche bien, ya era suficiente la humillación que tenían, sino que le preguntaron ya en privado, para no seguir siendo más humillados en frente de la multitud. Dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Vamos a ver algo aquí. Una relación sólida con Jesús fortalece nuestra fe. Y muchos se confunden. Y muchos dicen, para poder sanar, para poder echar fuera demonios, tenemos que orar. En el pasaje paralelo de esta historia, en Mateo 17, 20, 21, dice, y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Nos confundimos, hermanos. Pensamos que esta es la clave para sacar un demonio, para sanar a alguien. Pero no está hablando de eso. El punto no es ese. La enseñanza que el Señor le está diciendo a los discípulos es, ustedes ya tenían la autoridad, el poder para hacer todas estas cosas, pero hay un problema en ustedes. Se han olvidado de mantener una relación íntima conmigo. Se han concentrado más en el poder que yo les he dado, en la autoridad que yo les he dado, antes que la relación que necesitan tener conmigo. Estaban confundidos ellos. Si ya lo hicimos una vez, no hay problema. Ya tenemos ese don del Señor. Ya tenemos la unción del Señor para hacer todo esto. Y nos seguimos confundiendo. Si la persona no es sana, es porque no tuvo suficiente fe. Pensamos en estas cosas. Pero cuando tomamos el tiempo para orar, cuando nos dedicamos
a la oración, cuando nos dedicamos en la alabanza, en la adoración a través de la oración, nosotros estamos construyendo una relación íntima con el Señor. Estamos fortaleciendo nuestra confianza en Él. Estamos fortaleciendo nuestra fe en Él. Y esto debe de ser constante. Por eso dice la palabra, orad sin cesar. La oración es tan poderosa porque nos enfocamos en el Señor. Fortalecemos nuestra fe. Ahora la pregunta es, ¿estamos cultivando, estamos fortaleciendo esta relación con el Señor para que nuestra fe crezca? ¿Estamos haciendo eso? Cuando oramos, estamos admitiendo nuestra propia debilidad absoluta porque sabemos que no podemos afectar el resultado de nuestra situación. Cuando oramos, estamos dejando nuestros deseos a un lado y nos ponemos a la orden del Señor. Adoramos al Señor. Esa es la pregunta que tengo para ustedes. Se está comunicando con Dios no solo de una manera que usted quiere, pero buscando y sometiéndose a la voluntad del Señor. Recuerda esto. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice también en Isaías, deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero ¿cómo nos podemos nosotros deleitar en Jehová, en Dios, si no tenemos una relación constante con Él para que nuestra fe sea fuerte? No lo vamos a poder hacer. ¿Cómo vamos nosotros a entender el propósito de Dios en nuestras vidas si no oramos, si no escudriñamos su palabra? Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere ayudarnos en nuestra fe. El Señor quiere fortalecer esa fe que necesitamos para vivir diariamente en su voluntad. Este es el propósito del Señor para su vida. Que su relación con Él sea fuerte, constante, con una fe que le dé honra y gloria a Él, porque solamente Él se la merece. Al usted depositar toda su confianza, toda su fidelidad en el Señor, usted lo adora. De lo contrario, usted lo insulta.